Y se cumplió un mes la intervención de la Mutual de Futbolistas Profesionales por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Ayer se realizó una asamblea en donde se informó a los socios lo realizado hasta ahora, entre otros puntos. Y ya estamos con el abogado e interventor de la Mutual, Marcelo Amorín. Marcelo, muchas gracias por venir. Un placer acompañarlos esta mañana. Buen día, Marcelo. Marcelo, nos llamó un poquito la atención que fueron 50 nada más los futbolistas allá a la asamblea. No, creo que fueron algunos más. Cerca de 100. Cerca de 100, en el entorno de 100, sí. Bien, no, leíamos en Telemundo cerca de 50 futbolistas. No era una asamblea con tanta concurrencia como la asamblea que ambientó la decisión gubernamental de la intervención. Es lógico, ¿no? No es que ahora a los jugadores no les importa, sino que es el normal funcionamiento. Bueno, lo otro lo consiguieron, claro. Claro, lo otro era excepcional. Yo lo que les comentaba fuera de cámara es que es usual en mi experiencia en este tipo de entidades que en la medida en que las situaciones van retomando un curso normal, la participación democrática de los miembros, usualmente interesados en recibir un servicio y en ser representados, va disminuyendo. Claro. Es en situaciones de crisis donde se producen estas asambleas multitudinarias, ¿no? ¿Y qué informaron ayer en la asamblea? Bueno, nosotros cumplimos con algunos, con el orden del día de la asamblea ordinaria, digamos, que tenía algunas particularidades, ¿no? Por un lado, el acta de la asamblea anterior no fue aprobada porque tenía una serie de situaciones que hacían que no pudiera hacerlo en función del contexto en que se produjo. Fue la famosa de la escribana, la que ambientó justamente esa acta no fue aprobada. Luego pasamos a informar por qué no era imposible presentar una memoria, porque nosotros asumimos hace un mes, como se señalaba en la presentación del espacio, y por tanto no tenemos los elementos como para formular una memoria, lo que hubiera correspondido a la comisión directiva. ¿Pero no los tienen porque no se puede acceder a ellos o porque es demasiada información para procesar en un mes? No los tenemos porque la memoria lo que implica es hacer un raconto de cómo se procedió por parte de los que ocuparon los cargos en los órganos de dirección. Y fundamentar en cierta medida las decisiones que se fueron adoptando. Entonces es algo que es intransmisible. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Han tenido colaboración de la directiva anterior ustedes? Nosotros no tuvimos contacto con la directiva anterior y entendemos que no correspondía. Nosotros con la directiva anterior tuvimos un encuentro en la noche en que asumimos, el 17 de noviembre. Ellos nos hicieron algunas preguntas sobre cuál era el alcance, nos remitimos a la resolución del ministerio. Le pedimos el acceso a la documentación, a partir de allí nos manejamos con los empleados de la Mutual, ¿no? Empleados que, es importante destacarlo esto, ¿no? Porque a veces en este tipo de organizaciones se asocia a la dirección con los empleados. Son empleados que trascienden a los dirigentes de turno, ¿no? Claro. Que de pronto tienen 20 años, 30 años como empleados, ¿no? Claro. Como en algún caso, y con ellos tuvimos acceso a la documentación respectiva. Con libertad, sin ningún tipo de Sin ningún tipo de inconvenientes, con absoluta normalidad y con una colaboración propia de asumir responsablemente las responsabilidades, digamos, que a cada uno les cabe, ¿no? Sí, ayer le comentabas a la producción del programa que no va a haber una auditoría sobre la situación de la Mutual porque no es eso lo que les encomendó el Ministerio. De todos modos, la resolución de la intervención habla de reordenar la situación administrativa y contable. ¿Qué han detectado? ¿Cuál es hoy la situación económica de la Mutual? Bien, la contadora Mariana Lacaño, que es la que ha trabajado en estos temas, nosotros no vamos a hacer una auditoría. La auditoría tiene una definición técnica, un determinado contenido en cuanto a los alcances que trasciende a lo que se nos ha encomendado. Sin embargo, en cumplimiento de lo indicado, sí se efectuó ese relevamiento contable en este mes. Y bueno, lo que ha detectado la contadora manejando esta información con la prudencia del caso, porque esta es una entidad de derecho privado, más allá del interés público que tiene, son cuestiones que son clásicas en este tipo de organizaciones cuando se dan contextos como los que encontramos. A ver, por ejemplo, los integrantes de la comisión directiva son cargos honorarios. Este es uno de los aspectos que nosotros tenemos que reanalizar cuando modifiquemos el estatuto. ¿Es razonable que sean honorarios? ¿O deben tener un estipendio o una compensación, como establece, por ejemplo, la ley de cooperativas? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de entidades cuando transitan por ciertos caminos? Y bueno, son honorarios los cargos, pero se van generando viáticos en favor de los dirigentes. Y esos viáticos, en ciertas situaciones, en vez de estar sometidos a rendición de cuentas, pasan a ser viáticos por partida fija, con lo que esto comporta. Por otro lado, en ciertos casos, de acuerdo a lo informado, hay gastos que se documentan mediante salidas de caja. Yo no estoy dudando en cuanto a la autenticidad del gasto. Esto es, yo le pido a Fabregat que vaya a la esquina a comprar un destornillador y le doy X cantidad de dinero para comprar el destornillador.
probablemente lo haya comprado Fabregat. Ahora, la factura no aparece en los registros de a base de la salida, cómo que fue a eso, pero no el comprobante. Esa documentación a través de salidas de caja no constituye documentación suficiente a los efectos de la contabilidad. Ese aspecto, entre otros, vinculados a los prestadores de servicios. En el caso de prestaciones de servicios, nosotros tenemos determinados negocios jurídicos de los que surgen ciertas obligaciones, ¿sí? Y tenemos que ceñirnos al contenido del negocio jurídico. Pero, por ejemplo, la Mutual recibía... Permitime un segundito. Nosotros tenemos un contrato que data de hace 3 años, por el que establece que a María Noel le vamos a pagar 5.000 pesos. Y no hay un procedimiento de reajuste. Sin embargo, al día de hoy, María Noel está cobrando un importe superior. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en ese tipo de situaciones, nosotros hemos tomado algunas medidas, hemos pedido información a los prestadores de servicios respecto a esos elementos. Pero, por ejemplo, estaba pensando, la Mutual recibía un dinero, por ejemplo, por parte de Tenfield, que se habló en su momento, que casi que fue la chispa que encendió todo esto, de una cantidad de dinero X por derecho. Como 300.000 dólares por año. 300.000 dólares por año. Ese tipo de ingresos, que son sui generis para este tipo de institución, ¿estaba documentado, por ejemplo? Sí, estaba perfectamente documentado ese tipo de ingresos. Es más, a partir de que se deja de percibir los ingresos por derecho de imagen, los ingresos de la Mutual disminuyen sensiblemente. Y a propósito de esto, la intervención dio cuenta de cuál era la situación contractual en materia de derecho de imagen en función del relevamiento que se efectuó de los contratos obrantes en los archivos de la institución desde fines de la década del 90 hasta fines del año pasado. Informamos a los socios que en este momento no hay ninguna vinculación entre los afiliados y la Mutual o entre la Mutual y cualquier empresa respecto a los derechos de imagen. Es decir, que los jugadores efectivamente son hoy los dueños de sus derechos. Cada uno de los titulares respectivos de los derechos de imagen se mantienen como tales sin ningún tipo de cesión y sin que nos pongamos a analizar si los alcances jurídicos de una posible cesión. En ese contexto, los asambleístas, luego de un cuarto intermedio de 10 minutos, presentaron una moción en la que le están indicando a los jugadores que expresen su voluntad de ceder a la Mutual los derechos de imagen. Y están pidiendo a la intervención que, o le requirieron a la intervención que esto se comunique a los clubes. Esto es, de acuerdo a lo resuelto en la víspera, se está planteando que la Mutual vuelva a gestionar la percepción de los derechos de imagen de los futbolistas del medio local. Es más fácil venderlo todos juntos que de a uno, obviamente, ¿no? ¿Y quién va a encarar eso, la intervención? ¿Ustedes? Bueno, nosotros vamos a dar cumplimiento a lo resuelto por la Asamblea. O sea, por la Asamblea... Tendremos una reunión... ¿Los mandató a ustedes para que salgan la a Asamblea vender? decidió... La Asamblea no nos mandata específicamente... Hay temas de derecho societario que a veces son un poco complejos de explicar. No es un contrato de mandato, no es como que yo te pida a ti que hagas una gestión en mi nombre y representación. En este tipo de entidades funciona un sistema de órganos, ¿sí? Y las decisiones, hay que asimilarlo más bien con lo que puede ser el Estado. A ver. Las decisiones que toma la Asamblea, en tanto el tema estaba dentro del informe de la intervención y estaba contenido dentro del orden del día, porque fue uno de los aspectos planteados, hubo decisiones sobre otros temas, sobre los servicios, sobre la licencia, por ejemplo, de los futbolistas, pasa a formar parte de la estructura normativa de la entidad. Consecuentemente, nosotros debemos, en la medida en que estamos sustituyendo de las autoridades, gestionar esta situación hasta nuestro retiro, que es intención de la intervención, lo hemos conversado con la doctora Martínez, con la contadora Lacaño, de concluirla antes del vencimiento del plazo original. ¿Con un llamado a elecciones? Encomendado. Previo al llamado a elecciones, nosotros tenemos un tema que abordar que es el contenido del estatuto social. Sí. Nosotros tenemos un estatuto social que resulta palmariamente insuficiente a los efectos de la regulación de lo que debe ser un moderno estatuto contemporáneo, en mi opinión. Ajá. Por su fruto lo conoceréis. ¿Qué pasó cuando la entidad sufrió una crisis institucional? Claro, no había nada pautado que indique una salida, por ejemplo. No había mecanismos regulados que indicaran una salida. Recién les mencionaba
la otra situación de pagos o estipendios en beneficio de los directivos. Esto concluyó con la fijación de salarios, o sea, la contratación en régimen de trabajadores dependientes de los integrantes de la comisión directiva. O sea que los directivos no cobraban como directivos, eran horario, pero a su vez tenían un cargo rentado dentro de la organización. Que no condice con lo dictado en el artículo 33 del Estatuto Social, que establece que los integrantes de los órganos de dirección no pueden ser empleados a sueldo. Ajá. Entonces, este tipo de situaciones, que claro, en el caso de esta entidad, tiene una enorme trascendencia pública, ¿sí? Por eso estoy esta mañana charlando con ustedes. Pero son situaciones que se presentan en este tipo de entidades, hay que resolverlas estatutariamente. Entonces, si se entiende que son retribuidos, bien, que se fije una retribución, que la Asamblea le fije una retribución. Si hay una definición en el sentido de que no pueden percibir compensación ni estipendio de ningún tipo, que en ese caso se transiten vías estatutarias que estén previstas en el estatuto para eventualmente convocar la responsabilidad de aquellos. O sea, Marcelo, habría que resolver el tema estatutario estatutario para ahí sí llamar a elecciones. Que sería en marzo más o menos. Pensamos que sí. Y ahí se pueden presentar todas las listas que quieran y será... Por supuesto. Claro. Marcelo, en una entrevista que le hizo refería a Mónica Ibaldi, que es la abogada del Movimiento Más Unidos que Nunca, ella dijo, será la primera vez que los jugadores tendrán la oportunidad de saber cómo se realizaron los préstamos al Tanque, a Huracán Buceo, de parte de la Mutual, qué gastos hubo con abogados y también de primera mano sobre los aspectos contables del gremio estos últimos meses, una vez que se instaló el conflicto. Sí. ¿De esto lo hablaron ayer? Sí, esto pasó, lo que dice la colega, acertó con el pronóstico, es lo que pasó ayer. Se informaron sobre los aspectos contables, algunos los mencioné, la cuestión de los prestadores de servicios, estas situaciones de algunas salidas de caja. Y, por otro lado, se informó sobre la cuestión de los préstamos. ¿Son esos dos o hay más? No, digamos, lo que nosotros encontramos fueron 2 préstamos que efectuó la entidad a estas instituciones deportivas que están en 2 situaciones bien diferentes. En primer lugar, fueron préstamos con intereses pactados. Yo no me voy a expedir en este momento sobre si esto trascendía el objeto social o no. Y además, tampoco tiene demasiada trascendencia en el ámbito del vínculo entre la entidad y los terceros, ¿sí? Puede tener trascendencia a la interna de la entidad cuando en otro momento, luego concluida la intervención, se evalúen por los afiliados ciertos comportamientos. Sí les puedo decir que no fue un préstamo gratuito, que es lo que establece, aunque pocos lo saben, el Código Civil de regla para los préstamos. Esto es cuando la regla para los préstamos es, María Noel me dice, Marcelo, ¿me podrás prestar 500 pesos el mes que viene? Y yo le digo, está bien, y el mes que viene me vuelven los 500 pesos. En este caso se pactaron intereses. Respecto del préstamo del Tanque, está prácticamente pago, absolutamente. Queda un saldo de no demasiada significación a pagarse a fin de año. Respecto del préstamo al Club Huracán Buceo, se presentó al cobro un título de valor, un cheque, y fue devuelto por falta de fondo. Ay, mamá. Y se encomendó, bueno, la intervención va a tener que definir la promoción de eventuales acciones judiciales al respecto. Bien, ¿de cuánto estamos hablando? Yo no tengo la cifra. Los números no son los míos. No estudié derecho. Dejaste una frase por ahí colgando del vínculo que podían tener, o sea, no en la primera instancia que le dieran ese préstamo por un vínculo que existiera antes, pero sí después. Esto quiere decir de apoyo a la directiva, porque le dieron ese préstamo. No, yo creo que no. Creo que se trata de una entidad social. Si yo le voy a pedir al club de pesca de la zona en la que habito, si me puede prestar 1.500 pesos, el directivo me podrá decir, sí, se los presto, le cobro interés, o no se los presto, o se los presto y no le cobro ningún interés. En este caso se les dijo sí, y se pactó un interés. ¿Está bien eso? ¿Entra dentro del marco legal, incluso el cobrar el interés? Yo preferiría en esta instancia, y hasta no concluir, no expedirme sobre si esto excede el objeto. ¿Pero se puede prestar con interés? Ese es el objeto. Digamos, sí. A nivel de particulares también se puede prestar claro. con Porque interés. es un acuerdo de partes. Sí, en este tipo de entidades lo que hay que analizar es si eso trasciende el objeto social. De la institución. Claro. Porque las entidades colectivas están circunscritas, a diferencia de lo que ocurre con las personas físicas,
en el caso de, y sin perjuicio de alguna discusión que en la doctrina, en este tipo de entidades se entiende que están circunscritos porque establece el objeto social, ¿sí? Claro. Y Marcelo, en Telemundo hace un tiempo... ¿Puedo tomar café? Sí. Sí, claro. Dejamos respirar, Marcelo, mientras Pablo habla. ¿Sabes qué rico que está el desayuno? La hago larga, así podés tomar unos patos mucho. Cuando se anunció que eras interventor, se manejó que habías trabajado para Casal, después aclaraste que habías trabajado con una familiar de Casal, que tiene un estudio vinculado a la Fundación Celeste. Esas cositas de vinculación con el fútbol, ¿te ayudaron un poco para entender la lógica del deporte en la Mutual puntualmente, o en realidad es una asociación civil que poco tiene que ver? La verdad es absolutamente irrelevante eso, ¿no? A ver, yo lo que tengo es... Las entidades sociales son muy parecidas y los comportamientos de los seres humanos son muy parecidos en cualquier escenario. Y yo he trabajado mucho, hace 24 años que trabajo... Bueno, con esto me adivinan la edad, ¿no? Hace 24 años que, desde que egresé, que trabajo con cooperativas de distintas modalidades y estas cosas pasan en el cooperativismo. No siempre, y esto está bueno aclararlo, porque a veces las cooperativas toman notoriedad cuando hay algún inconveniente, ¿sí? Entonces dicen, la cooperativa tal tuvo un inconveniente. Hay muchísimas cooperativas en el país, más de 1000, que funcionan muy bien. Pero este tipo de situaciones, como las que yo comentaba, se dan en esta clase de entidades, porque yo decía al principio, el control democrático de los miembros es algo fantástico, pero en los hechos, cuando la entidad funciona regularmente, ustedes dicen, yo voy a ir a la asamblea. No, si está funcionando bien, mejor me voy de vacaciones, que trabajé todo el año. No, y además suele darse que en la medida, esto más allá de la Mutual, que gente en cargos honorarios se mantiene en el tiempo en esos cargos y empieza a aparecer alguna compensación de algún tipo que suele ser irregular por esto que mencionabas de los cargos o por viáticos que empiezan a repetirse y que no es la idea, ¿no? Y es importante definirlo estatutariamente para que este tipo de situaciones no se verifiquen en esas entidades. En el caso de las cooperativas, donde se daban en algún caso situaciones similares, en el año 2008 el legislador estableció específicamente en la ley una compensación que podrá fijarse para los integrantes de los órganos de dirección. Mejor que sea por derecha. Sí, siempre es mejor que esté regulado. No, claro, porque si no, ¿por tipo de situaciones. Algunos en dulce, claro. Marcelo Morín, muchísimas gracias. A mis estudiantes de obligaciones, que el 22 es el examen oral, son 100 y tanto, que se pongan a leer y dejen de ver la televisión. Bueno, pero capaz que aprendieron mucho la entrevista. Claro. Y un consejo, jamás mandes a Pablo Fabregat a comprar un destornillador. El vuelto todavía como te lo hago. No, ni se les ocurra. 54 minutos pasan de las 8 de la mañana, momento